Programa 42. Protestas e inconformidades. Movimientos sociales en México. Reconocer las causas y consecuencias de los movimientos de protesta ocurridos en México entre 1970 y 2000. En México, entre julio y octubre de 1968, tuvo lugar un movimiento estudiantil que, como en otros lugares del mundo, exigía un país donde los jóvenes pudieran expresarse libremente y sin represión. Pero los movimientos en este periodo fueron diversos. En 1970, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, liderada por Genaro Vázquez, inició sus actividades con el secuestro del millonario Don Asiano Luna. Más tarde, en 1971, este grupo guerrillero que se refugiaba en la Sierra de Guerrero secuestró al rector de la Universidad de Guerrero y con ello logró la liberación de 9 presos políticos. En esos mismos años, Lucio Cabañas y su grupo armado se hicieron notar con sus ataques a grupos del ejército que lo perseguían. Ambos grupos guerrilleros se oponían a las políticas oficiales y ambos buscaban un cambio a través de una revolución armada. También, en algunas ciudades del país, grupos de jóvenes decidieron organizar grupos guerrilleros ante la represión del gobierno de los movimientos sociales. La causa del surgimiento de movimientos armados, de movimientos sociales armados, es la violencia social injusta previa. Son un conjunto de causas sociales, económicas, legales. He notado que ha habido una gran recurrencia de condiciones de injusticia extrema o de desigualdad social extrema que nosotros solemos confundir con la paz social. Digamos, el desempleo, la desnutrición infantil en grandes zonas rurales del país, la falta de servicios públicos, la falta de servicios médicos, la desinformación, todo esto lo consideramos como paz social y en realidad se trata de una gran violencia social. Cuando esta violencia social, que confundimos con estabilidad, recibe además el impacto de injusticias contra sectores rurales o contra campesinos o contra zonas sensibles del tejido social del país, entonces surgen las condiciones o se presentan las condiciones para que haya un movimiento que intente frenar esa violencia previa, esa violencia social institucionalizada. La mayor parte de los movimientos campesinos armados no ven una modificación sustancial en sus condiciones de vida. Podemos decir que hay una participación mayor ahora de partidos políticos, pero en realidad lo que ocurre con los partidos políticos actuales es que hay un campo amplio para las élites de los partidos políticos, pero los partidos políticos no son organizaciones abiertas con una gran capacidad de aceptación y movilización social. La respuesta de los gobiernos parece reducirse solamente a la represión, en efecto, pero esto obedece a una mala interpretación del fenómeno social. En lugar de hacer un análisis de cuáles son las causas sociales, reduce el proceso social a solamente
el grupo armado, sin darse cuenta que ese grupo armado tiene una enorme protección social o de bases sociales en muchas comarcas. El creer que es posible acabar con los movimientos armados solamente con la contundencia militar o policial, lo que produce es posteriormente un movimiento armado nuevo. Actualmente los movimientos sociales en México y sus demandas son muy diversos. Algunos grupos piden una mayor libertad sexual, otros buscan mejores condiciones de trabajo, mejores salarios o incluso la destitución de líderes sindicales. Grupos juveniles e intelectuales buscan desde hace varios años la legalización del consumo de ciertas drogas. Y también han ocurrido manifestaciones en contra de la violencia, donde diversos sectores de la sociedad han exigido a las autoridades acciones concretas para erradicar el crimen y el clima de violencia. Esto solo muestra cómo la sociedad mexicana tan diversa continúa buscando lo que para cada quien significa una mejor forma de vida. Debemos a la guerrilla mexicana las reformas políticas que se iniciaron a finales de la época de los 70. En realidad, con la ley de amnistía, con que se inicia el gobierno de López Portillo, se está dando un discurso práctico de cancelación de violencia a los grupos armados. A ellos son a los que habría que amnistiar. Y esto se da conjuntamente con la reforma política que aún no concluye totalmente en nuestro país. Estamos todavía desarrollando y tratando de perfeccionar esta reforma que se inició desde 1978, pero es resultado ya de los esfuerzos de los luchadores sociales, de los guerrilleros y por supuesto también de muchas movilizaciones magisteriales y obreras campesinas, no solamente por la vía armada. Pero la ley de amnistía y la reforma política son las dos caras de una misma moneda. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero ese día el país se despertó con una noticia que inmediatamente acaparó los titulares y noticieros a lo largo del país. Un grupo armado había tomado varias cabeceras municipales del estado de Chiapas. Ese día hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento demandaba al Estado los derechos negados históricamente a los pueblos indígenas. Exigía la construcción de un nuevo modelo de nación que incluyera a la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales, y se manifestaba totalmente en contra de la política neoliberal. El día en que México culminaba un largo proceso para formar un nuevo bloque económico, el país se paralizó ante las exigencias que un grupo armado hacía de los derechos fundamentales de los pueblos que han habitado el territorio mexicano desde hace siglos. Hay un estancamiento económico en el país desde el régimen de Carlos Salinas de Gortari. Un estancamiento que nos ha llevado a un desastre prácticamente durante el sexenio de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón. Sin que esto no quiera decir que los gobiernos de Salinas y los gobiernos de Zedillo no tuvieran también ese retroceso. México está teniendo un decrecimiento económico. Estamos no solamente menos de la mitad del crecimiento económico que teníamos antes de Miguel de la Madrid. Durante todos los sexenios del siglo XX, México tuvo un crecimiento de más de 5%, a veces de más de 7%, cerca del 8% de PIB, crecimiento por ingreso per cápita. Pero desde Salinas de Gortari a la fecha,
el crecimiento del país ha sido de menos 3%, de 2.7, 2.8, 2.3 a 1.7 y ahora a menos 0. De manera que estas son las mejores condiciones, la pobreza, para que la violencia social pueda aflorar. Creo que las condiciones sociales en México se han agravado. Ahora la mayor parte de la población mexicana que trabaja lo hace en el sector informal. Y esto significa que lo hace sin seguridad médica, sin pensiones y también sin seguridad de continuar con el empleo. Son condiciones tristes, lamentables del país que pueden acrecentarse con injusticias. Este tipo de injusticias pueden irse repitiendo en muchas zonas del país y esto producir una gran inestabilidad social. Si México no viviera estas condiciones de pobrezas extremas, no habría tanta fuerza, no tendría tanta fuerza el crimen organizado, particularmente como el narcotráfico, que proporciona a muchas zonas rurales del país condiciones de vida que el gobierno federal no ofrece. Los movimientos de las últimas décadas del siglo XX surgieron por el descontento social ante la falta de libertad de expresión, la falta de espacios para manifestar ideas o aspiraciones y las crisis económicas que cada vez sumían en la pobreza a más población. Aquellos movimientos iniciaron una transición democrática, fortalecieron el papel de la sociedad civil y lograron una mayor libertad de expresión para la sociedad de la actualidad.